Él me lo dijo, ¿no? Tú eres un emprendedor como yo, ¿no? Me da la sensación que es como sustituir el trabajo por parte de los políticos. Aquí en España la gente pues, quiere ser funcionaria. Puso en duda que el modelo startup tenía sentido. Es una carrera de resistencia de largo plazo. Yo creo que el mayor reto es tener que saber delegar, tener que saber contratar. Pueden hablar con gente que ha levantado rondas millonarias. El saber tolerar el no, porque vas a tener no es todo el día, ¿no? Se te cae el pelo, porque claro, de repente se te han ido 10 tíos porque tú has querido seguir un camino de máxima velocidad. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero, vuestro anfitrión en este espacio en el que exploramos las fronteras entre la innovación, la ingeniería, la industria y el emprendimiento. Hoy tenemos con nosotros a un verdadero experto en el mundo del emprendimiento, cuya trayectoria nos ofrece una perspectiva única sobre los altibajos del mundo empresarial. Estamos hablando de Alejandro Ribó, un emprendedor que, habiendo enfrentado fracasos en el pasado, ha convertido esas experiencias en oportunidades de crecimiento. Hoy, Alejandro no solo es un emprendedor experimentado, sino también el director de NetMentora, una organización sin ánimo de lucro con una misión muy noble: unir a empresarios consolidados con emprendedores emergentes para que puedan compartir conocimientos, experiencia y apoyo mutuo. En un momento, Alejandro nos explicará cómo es esto de mentorizar a CEOs de startups, pero antes permitidme agradecer a Proton-Go el patrocinio de este episodio. Proton-Go es una plataforma online para que empresas, departamentos de desarrollo, de I+D, centros tecnológicos o universidades puedan encargar la fabricación de sus piezas y prototipos en diferentes tecnologías, como puede ser el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada en moldes de silicona. Y todo ello mediante un formulario online en el que podrás subir tus archivos 3D y obtener de forma muy rápida y sencilla un precio y un plazo para la fabricación de tus prototipos. Os dejamos un cupón de descuento para vuestro próximo pedido en la descripción del vídeo. Alejandro, bienvenido Alex a este foro donde podemos charlar libremente sobre innovación y, en tu caso, sobre emprendimiento, que tienes muchas cosas que explicarnos. Gracias por invitarme, Edgar. Alejandro, el otro día, cuando nos conocimos, una de las cosas que más me llamó la atención, que me vas a decir, qué cabrón, ahora me viene con esto, pero te lo tengo que decir, imprescindible, es cuando me dijiste: hola, buenas, mira, yo soy Alejandro Ribó, y no fue así, pero prácticamente, hola, soy tal, y soy un emprendedor. Sabía que me lo ibas a decir. Lo sabía, sí. Hostia, es que me quedó calado y dije, hostia, esto tengo que sacarlo porque, hostia, de alguna manera está como mal gestionado o está mal llevado el hecho de haber tenido un emprendimiento y haber fracasado, cuando la probabilidad de haber fracasado todos sabemos que es del orden de 9 sobre 10, ¿no? O sea, la máxima probabilidad de que te vaya mal existe. Entonces, de alguna manera, no me preguntes por qué, porque nunca lo tiene muy claro, nuestra sociedad no ha aceptado muy bien ese concepto del fracaso, y sin embargo tú me lo presentaste como por bandera. Ahora, mira, yo soy Alejandro y soy un emprendedor. De hecho, hasta me pusiste el título concreto, ¿no? Y me gustaría empezar por eso. Oye, explícame, ¿qué es un emprendedor? Pues mira, lo de emprendedor lo escuché por primera vez hace poco, ¿no? Hablando con un emprendedor, él me lo dijo, ¿no? Tú eres un emprendedor como yo, ¿no? Y bueno, se lo copio. La verdad que montar proyectos, ¿no? Crear cosas desde cero me ha apasionado siempre desde el principio, pero el éxito empresarial, podríamos decir, ¿no? Que es que te vaya bien, ¿no? Poder pagar nóminas a final de mes, poder pagar impuestos sobre beneficios a final de año y tener crecimiento, ¿no? Estabilidad financiera, etcétera, pues a mí me ha costado mucho obtenerlo, ¿no? Y ha sido más aprendizajes, ¿no? Y hostia tras de hostia. Ir probando, ¿no? Prueba-error en cada uno de ellos, que seguramente es lo normal, me dirás, ¿no? Pero bueno, luego hay el valle, ¿no? De la muerte, y luego tienes que salir y
y remontar el vuelo, ¿no? Como el ave fénix. Como el ave fénix. Y cuesta, ¿no? Decías tú 9 sobre 10. También dicen, ¿no? Los inversores, y bueno, esto de invertir en startups es una lotería, ¿no? La mayoría fracasan, pero el buen inversor no le fracasa a la mayoría. ¿Ah, sí? El buen inversor acierta por olfato, por intuición, por experiencia, por lo que sea, acierta, ¿no? Y son los inversores malos los que acaban llevando esa estadística, ¿no? Como la gente que solo te cuenta en bolsa las veces que ha ganado, ¿no? Y no cuenta las que ha perdido, ¿no? O los que jugando al parchís, ¿no? ¿Cómo es eso? Cuentan una, ¿no? Y se comen una Exacto. y cuentan 20, ¿no? Pues esto es igual. Y bueno, hay que saber también compartirlo, expresarlo. A mí me ha costado aceptar tus derrotas, ¿no? Pero básicamente es eso, es del fracaso, si no aprendes nada, es fracaso. Y si aprendes algo, ¿no? Pues yo creo que son aprendizajes y al final es un camino. Y el siguiente reto, la siguiente cosa que vayas a hacer, pues estarás más curtido y te habrá servido de algo. Y antes de que me expliques un poco esos emprendimientos que tuviste, tú sabrías, tú sabes decir por qué nuestra cultura no acepta bien el fracaso. Porque los anglosajones esto es al revés. O sea, tú vas a Estados Unidos y el que no se ha hostiado 3 o 4 veces montando lo que sea, hostia, es que está como mal visto. Esto de que no hayas intentado hacer algo, no hayas intentado progresar y como parte del progreso, pues lo lógico es a hostiarse. Sí, la mítica de los americanos siempre todo el mundo te lo dice, ¿no? Bueno, no te preocupes, en Estados Unidos es lo normal y ahí sí que se ve bien. Yo creo que son culturas diferentes. Aquí en España la gente solo cuenta lo bueno, ¿no? Nos parece que seamos un país de redes sociales, ¿no? Donde solo se publica postureo, ¿no? Postureo. Solo se publica lo bueno, lo malo se esconde y en Estados Unidos quizá van más de cara y se valora las personas por encima de lo que hayan hecho, cómo lo hayan hecho, y el haberlo intentado. Yo creo que el americano es muy valiente y el español, incluso diría el europeo, es tirando a cobarde, ¿no? Aquí en España la gente pues, quiere ser funcionaria y en Estados Unidos pues tienen el sueño americano. Ni el sueño americano es perfecto, ¿no? Ni ser funcionario debería ser perfecto, pero bueno, es un poco los dos lados y yo creo que al menos aquí en Cataluña sí que hay mucha cultura emprendedora de toda la vida, ¿no? No sé, mis abuelos, ha habido mucho butigué, ¿no? Tendero, gente que a lo mejor no tenía empresas gigantes, pero bueno, tenían su propio negocio, trabajaban para ellos de lunes a domingo, 24 horas, y a lo mejor pues 1 o 2 empleados que a lo mejor eran pues tu primo, tu hijo o tu hermano, ¿no? Tu cuñado. Exacto. Yo sigo hablando de eso, sigo en redes, no me acuerdo el nombre exacto, pero es un tío, un emprendedor que tiene una empresa de marketing digital. Y entonces está, dijéramos, en la mierda, o sea, está perdido y ha empezado a publicar vídeos de hoy es el día 17 intentando sacar de la quiebra a mi empresa. Hoy es el día 18 y te va explicando todas las cosas que va haciendo y te dicen, estoy jodido, o sea, no llego a final de mes, ¿no? Y te va a explicar, y cada día te explica, joder, macho, y tiene un montón de seguidores precisamente por intentar explicar eso, ¿no? Estoy fatal y voy a ver cómo... Porque la gente cada vez más, ¿no? Y yo creo en YouTube, ¿no? Spotify, en la plataforma que sea, la gente quiere ver cosas diferentes. Y tu podcast, por ejemplo, es un caso, ¿no? A los podcasts tradicionales la gente viene a explicar sus aventuras o bien que le ha ido, las veces que ha vendido su empresa, ¿no? Y suelen ser cosas tangibles. Aquí yo me he escuchado algunos podcasts de los que haces tú, inventos locos de gente que a lo mejor pues no es tan noticiable en otros sitios. Y mucha gente que se sincera y te dice, hostia, pues yo he hecho esto y pues no me está yendo muy bien. No estoy vendiendo lo que yo esperaba. Casos reales, ¿no? Es lo que la gente quiere. Claro. Sí, sí. Oye, pues empieza a explicarnos alguno de esos emprendimientos con los que te forjaste como lo que eres ahora. Sí, yo creo que el emprendedor, si nace o se hace, me hago las preguntas yo, ya ves. Se nota que tengo un podcast. No, a tu bola, ya. De hecho, yo, mira, me quedo tomando cerveza y ya. ¿Cuál es mi cámara? No, yo creo que el emprendedor nace, es mi opinión, y yo empecé ya de muy joven. Estaba estudiando
y ya empecé pues emprendiendo de alguna manera, vendiendo entradas a amigos míos ya conocidos en discotecas y llenando discotecas, haciendo un dinerito bastante generoso en la época. Luego enseguida tenía mucha afición yo por las espardeñas, las alpargatas de toda la vida, cosidas a mano en España, de colores lisos, de varios colores, etc. Y a mí pues me gustaban mucho y me puse a venderlas. Entonces, pues, Por afición personal. O sea, Sí. a ti te molaba y dijiste, pues voy a ver si puedo Y vender dije, esto. oye, pues vamos a venderlas. Conseguí uno que me las vendía a 2 euros, yo las vendía a 5 y me sacaba un margen, ¿no? Todo está prescrito ya, pero no tenía SL, no tenía nada. Y entonces un verano dije, oye, qué aburrido lo que vendo, ¿no? Me aburrí de vender pues alpargatas blancas, azules, verdes, amarillas, rosas. Y además ganaba poco dinero en realidad. ¿Pero cuántos años tenías ahí? Yo tendría 18 años. Uh-huh. Entonces, bueno, encuentro un proveedor y bueno, le pido unos cuantos centenares de pares, vendo un poco más de la mitad el primer verano y sigue así como un hobby mientras yo iba estudiando. ¿Y cómo lo vendías? Pues amigos. O sea, en esa época ni WhatsApp, quizá había empezado Facebook, pero bueno, no había redes sociales prácticamente. Y vamos, eso, ¿no? Con los SMS, teléfonos que no eran smartphones, sin internet también, casi, ¿no? En el móvil, desde luego. Y bueno, pues haciendo, pues eso, contactos, como el producto. Un poco menudeo, ¿no? Menudeo, y como era un producto muy innovador, diferente, pues, y tenía yo una pequeña base de datos de la gente que le había vendido el producto tradicional a 5 euros, pues bueno, vender esto a 15, 20 euros, que era el precio que tenía, pues no era fácil, pero íbamos haciendo. Entonces al principio, boca a oreja, contactos, se vendieron el primer verano 400 pares aprox. Bueno. Mi casa, yo vivía con mis padres, mi casa olía a esparto, es un olor particular, está lleno de cajas y bueno, mi madre no entendía nada, o sea, dormía entre zapatillas. Yo, que nunca he sido el más ordenado del mundo, tenía un orden, sabía exactamente en cada metro cuadrado de mi habitación ¿En qué columna estaba? ¿Qué columna, modelo, el topo talla? rojo, ¿no? Exacto. Iba haciendo el reparto, ¿no? Por las tardes repartía. Vale, entonces montas la empresa, empiezas a vender a tiendas. ¿Y qué pasa? Y pasa que yo estaba en una zona de confort. O sea, yo no dependía de si me pagaba la nómina o no este negocio. Y pasó a ser un hobby profesionalizado. Pero yo vivía en casa de mis padres, seguía haciendo chapucillas en la noche trabajando en una discoteca. Y al fin y al cabo, pues era un poco el sueño, realidad de ser tu propio jefe, tomar las decisiones. Ahora nos vamos a una feria en París, en Milán, en Berlín, tal, y disfrutando de ese sueño americano que hablábamos antes. Sí. Que yo creo que tampoco, no es que nadie me lo hubiera vendido, ¿no? Ni se nos llamaba emprendedores. O sea, eras autónomo. Y bueno, y cometiendo errores. Porque al final, montar una empresa, pues tienes que estar preparado. Ponerte a vender wholesale a tiendas de ropa tiene una complejidad que ahora estás vendiendo, ¿no? El verano del año siguiente, y primero se tienen que diseñar las colecciones, hacer los muestrarios, salir a vender, ferias, representantes, sacar todos los pedidos, y luego, cuando tienes más o menos el 80% de los pedidos hechos, en los timings adecuados, ir a fábrica y pedirlo. Vale. ¿Y cómo acaba? O sea, acaba en el que dices, mira, que no me compensa el tiempo que le estoy echando a esto. Como te decía, ¿no? Yo he llegado a un punto que después de haberlo probado mucho, ¿no? Nos convertimos en un producto muy estacional, ¿no? Y también con pocos recursos. Hombre, la alpargata ya de por sí. Sí. No. O sea, hay veces que hay países que parecía que era de primavera-verano. En España o algunos países, ¿no? Sur de Europa era verano. Entonces casi la gente las empezaba a comprar cuando hacía calor, que en esa época era hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Pero entonces era en junio. Entonces era en junio, ¿no? Y ya a las puertas de rebajas. Entonces, bueno, difícil poder escalar con un producto tan nicho que no contemple una familia un poco más amplia, ¿no? Que no hicieras a lo mejor, pues no sé, otros productos de verano, ¿no? Trajes de baño, gafas de sol, no sé, cualquier cosa. Nosotros nos centramos en eso y nos intentamos salir ampliando el abanico de categoría de productos, pero la gente te acaba poniendo el cliché, la etiqueta,
Y para bien o para mal, eres bueno en eso. Muy bien. ¿Y cuando acabas esto, tu siguiente emprendimiento, continúas en la moda? Bueno, entonces yo, como sabía algo de e-commerce, porque había montado un e-commerce y durante el último año y medio, pues sí que habíamos empezado a crecer en ventas fuerte, fui a buscar trabajo a Michael Page. Michael Page, ok. Tenía un amigo, Jordi Fábregas, que le mando un saludo, que trabajaba ahí. Y yo le pedí trabajo. Oye, ¿sabes mi perfil? ¿Encajaría en algo? Y claro, te dicen, tú, o sea, CEO de un chiringuito. O sea, no te podemos colocar de CEO en ningún sitio porque has llevado un negocio mal, sin equipo, con pocos recursos, no vales. Pero bueno, aún así me pusieron de comercial porque decían que era donde tenía más habilidades. Eso es un amigo, ¿no? El que te dijo, ¿no vales? Bueno, me lo dijeron así, pero... Fábrega es un colega, ¿eh? Nada, muy amigo Jordi. Y luego me contrató, o sea, imagínate. Ah, sí. Entonces, bueno, por resumir, me ofrecieron trabajo en Michael Page. Vale. Entonces, bueno, yo al principio... Ellos directamente. Ellos directamente. Y yo, oye, no tengo ni idea de recursos humanos. No, pero aquí esto es un emprendedor que tiene que tener su propia cartera de clientes y en concreto yo tenía que llevar la parte de e-commerce. O sea, la industria retail catalana que se estaba digitalizando y cada vez vendiendo más online. Entonces buscaban a alguien que tanto gestionara la relación con los clientes, captara clientes y luego encontrara a los candidatos para vender en los procesos de selección a estos clientes, ¿no? O sea, hacías todo. Por eso es un poco emprendedor. Por eso los emprendedores, así un poco gente poco habitual, en Michael Page encaja, ¿no? Si es un buen comercial, suele encajar. Entonces, bueno, ahí estuve un poco más de 2 años. La verdad, aprendiendo mucho. Me enseñaron a vender. Hice un network de mundo e-commerce digital muy amplio. No lo tenía yo hasta ese momento. Y aprendía mucho, ¿no? Porque hablabas con gente que había montado lo mismo que tú, pero tú una curva así y ellos una curva que tocaba el cielo, ¿no? Entonces, estarte media hora, 1 hora hablando con ellos, papel y boli y aprender, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos aprendizajes nació mi segundo hijo. Ah, mira, van naciendo hijos. Van naciendo hijos. Y bueno, hice mi primera, y no sé si única, baja paternal que he tenido, ¿no? Entonces, bueno, en esa época eran 5 semanas y me obligaron a hacerlas íntegras. Ahora creo que son 4 meses o así. Sí. Me obligaron y bueno, yo me aburría un poco porque, claro, El bebé duerme mucho, ¿no? Mis hijos han dormido todos muy bien y llevaba al mayor por la mañana a la guardería, lo recogía luego por la tarde. Mi mujer estaba de baja y me decía, molestas un poco en casa, ¿no? Entonces yo, que tenía muchas ideas y que tenía mis Excels ahí, mis pestañas con business plans, ideas de negocio que tenía, empecé a trabajar algunas. Vale. Y entonces, bueno, pues una de ellas era, como había tenido ya el segundo hijo, un modelo de suscripción de e-commerce que había visto que estaba aquí en España que se llamaba Luquiero. Es un modelo de solo pagas por lo que te quedas o que no lo devuelves, de moda para mujeres. Y yo pensé, oye, algo así en niños es lo más, porque si una mujer a priori no cambia de talla y de manera recurrente va cambiando el armario por consumismo puro, sí. Bueno, a veces porque se te rompe la ropa, lo que sea, ¿no? Pero desgaste, pero la mayoría de veces es moda, sí. Adicción a la moda. Un niño tiene unos cambios de talla que es obligatorio. Y yo lo estaba viendo, ¿no? Y fue Surmile, que fue una plataforma de Discovery e-commerce para familias con hijos, donde las familias les inspirábamos qué productos iban a necesitar para sus peques, sobre todo niños de 0 a 3 años, pero lo hacíamos hasta 12, y les enviábamos de manera recurrente estos productos, solo pagaban por lo que les gustaba, lo que no, lo devolvían. Entonces, bueno, un modelo con mucha devolución. Al principio el 100% de las cajas que enviábamos volvían con al menos un producto devuelto. Un poco le decíamos, somos como un Privalia, ¿no? Que si tienes stocks o producto que sea de temporada pero que te sobre mucho, no sé, cualquier cosa, envíanosla y nosotros te la vendemos. Entonces, bueno, más o menos estaban acostumbrados a que hubiera marketplaces, plataformas, e-commerce como la nuestra. ¿Y eso qué año era? Eso era en 2019. Sí. Ah, bueno, no hace tanto. No hace tanto, no. Y entonces, bueno, en ese momento conseguimos engañar a unos cuantos proveedores y montamos, pues eso, una página web ya un poco más elaborada, todo web, ya con una pasarela de pago, con todo, y ya se iban registrando. Pero nosotros teníamos entre ceja y ceja montar una plataforma, como te decía, ¿no? Porque considerábamos que la información que queríamos tener del usuario era fundamental para nosotros confeccionar las cajas
de manera match total, ¿no? Entonces teníamos entre ceja y ceja desarrollar un algoritmo de recomendación en base a tus intereses. A gustos del cliente. Sí. Entonces teníamos una feature, ¿no? Una funcionalidad que era me gusta o no me gusta, tipo Tinder. Ajá. Entonces eso ya estaba en nuestro pitch, ¿no? En nuestra presentación el primer día, antes de enviar ni siquiera una caja, pero por roadmap lo acabamos lanzando bastantes meses más tarde de la primera. Entonces, bueno, nosotros, por no enrollarme mucho, conseguíamos que del registro en la aplicación la gente le dedicara muchas horas, Sí. jugara, tuviera ese interés por descargarse una app y utilizarla, que hoy en día, descárgate una app, sí, bueno, claro, gracias, ¿no? O te la descargas pero no la usas y la borras, ¿no? Entonces, esa parte éramos muy buenos en captar la atención de la gente, capturar instalaciones muy baratas, en la época menos de €1. Ahora sé que es más complicado, pero bueno, en esa época era barato. Y luego porcentajes de registro muy altos, con gente que dejaba la tarjeta de crédito en torno al 10% de los usuarios. Y de estos, pues que enviábamos cajas, ¿no? El 30% aproximadamente en nuestro mejor mes lo devolvía todo. Todo. Sí. Y el. Bebés. No, perdón, al revés. Lo estoy diciendo al revés. Se lo quedaba todo. Al 30% Se lo volvía quedaba todo. todo. Seguían siendo bebés, ¿no? Sobre todo bebés, pero bueno, hasta 3 años era el fuerte. Pero Vale. sí, luego hacíamos hasta 10. Lo he dicho mal, ¿eh? 30% se lo quedaba todo. Vale. Por lo tanto, era cojonudo. Le hacíamos un pequeño descuento y no volvía a la caja. Pero el otro 70% devolvía al menos un producto. Entonces, en torno a un 15% no compraban nada, que solían ser usuarios de primera vez, que lo probaban, envío gratis, cupón, no sé qué, tal, y no acertábamos la primera vez. Y luego el resto, pues claro, a lo mejor se quedaban un pantalón, un libro, un chupete, lo que fuera, unas gafas de sol, camiseta, yo que sé, había un montón de tipología de producto, pero te devolvían otras cosas. Entonces eso a nivel de operaciones era un lío y nos comía el margen. Entonces bueno, acabamos teniendo márgenes pequeños y mucha estructura. Teníamos equipo de desarrollo, equipo de operaciones, equipo de producto, equipo más comercial, dijésemos, a hablar con las marcas, equipo de marketing, ¿no? Captación, y bueno, contando becarios éramos 11. Que tampoco es que fuéramos aquí un empresón. Sí, no era una locura. Pero bueno, que con 11 ya teníamos unos gastos que hacía que quemábamos dinero cada mes. Habíamos desarrollado una tech muy buena, pero en un sector tan pequeño y con márgenes tan ajustados, o ampliábamos, hacíamos una ronda de inversión, ¿no? Y metíamos más dinero, o nos dedicábamos a no tener devoluciones, tener más margen de los productos y demás, ¿no? Vale, espera. Márgenes muy bajos. ¿Cuánto le cargabas? ¿Tú comprabas el producto de la marca? Sí. ¿Cuánto le cargabas? Nosotros teníamos márgenes convencionales de retail, Sí. que le compra una marca haciendo wholesale. Eso suele ser multiplicar por entre 2 y 2,5 veces el precio sin IVA de un producto y venderlo entre 2 y 2,5 veces al precio de venta al público con IVA. Esos son márgenes de un 40% aprox de media, pero claro, entre descuentos, si te quedas toda la caja, tienes también un descuento. Gastos de envío, de devolución, de manipulado, etc. Nosotros acabamos teniendo márgenes por debajo del 10%. Márgenes de explotación. De explotación, correcto. Entonces, teníamos, ¿no? Ingresos, ¿no? Sin IVA, menos coste de las ventas, que sería el producto, menos coste de la operativa, envío, devolución en el 70% de los casos y manipulación del almacén, nos acaba quedando un margen bruto de menos del 10%. Entonces, de ahí le teníamos que quitar gastos de estructura fijos, salarios, personal, salarios, tal. Entonces, bueno, cada mes perdíamos dinero. Entonces, ¿Y hasta ahí habíais llegado sin inversión? Al principio con inversión de los socios fundadores, Vale. y luego hicimos una pequeña ronda de inversión que primero se fraguó con notas convertibles de pequeños inversores, business angels y demás, y luego en forma de préstamo convertible, y luego acabamos cerrando la ronda como tal al cabo de, bueno, con pandemia de por medio y demás,
fue una ronda de 340.000 euros. Vale. Entonces, bueno, esto nos dio para en 18 meses facturar 180.000 euros, construir un producto tecnológico, tener ese product market fit con el mercado, más de 17.500 usuarios registrados, más de 2.500 que compraban, y en diferentes modelos, ¿no? El modelo de la caja de suscripción, el modelo de comprar directamente desde la app, un modelo de venta por afiliación de diferentes servicios que nosotros no podíamos meter en la caja y los vendíamos en la aplicación, modelo de venta de datos también, de poder patrocinar o sacar data anonimizada de los usuarios vía encuestas de mercado y demás. Esto lo hacía mucho Birchbox, Degustabox y otras cajas. Entonces, bueno, al final, poco foco, no había ninguno de los 4 modelos de monetización que nos sintiéramos cómodos del todo. Y en el momento de levantar pasta, este inversor nuestro que te decía del inicio, que nos puso algo de capital, pero sobre todo nos ayudó a desarrollar software, nos presentó a otros inversores amigos suyos y bueno, fueron entre varios que les gustó mucho la tecnología. Les gustaba el equipo, pero no les gustaba el canal de venta, el modelo de negocio. Entonces, bueno, ahí salió la oportunidad de desarrollar este software para otros e-commerce. Entonces, bueno, al principio, pues un poco como cuando Jordi Fábregas me propuso trabajar en Michael Page, ¿no? Aquí, joder. Oye, yo nunca he desarrollado software, ¿no? No tenemos ningún ingeniero en el equipo fundador, esto no va a funcionar. Pero bueno, lo planteamos como un side project, ¿no? Una especie de spin-off. Vamos a ver qué tal funciona. Y entonces, en un momento dado, el que era nuestro CTO se convierte en nuestro fundador. Uno de los fundadores no ve claro el pivotaje y abandona el proyecto. Y el resto, pues nos quedamos a muerte a probar si funcionaba o no. En un momento dado tenemos que decidir, escoger dónde poníamos los recursos. Claro. Acabamos decidiendo el software por un poco las dificultades de levantar capital con el modelo de e-commerce. Y dejasteis de hacer cajas. Dejamos de hacer cajas y empezamos a recortar el dinero que perdíamos cada mes, ¿no? Pero por otro lado, si querías crecer haciendo software, pues teníamos que contratar ingenieros y demás, ¿no? Entonces, bueno, fue el valle de la muerte que no habíamos vivido con Surmile, con el modelo de cajas, lo vivimos con este pivotaje que le llamamos Discoverify. Bueno, porque no encontrábamos, hasta que el producto salió al mercado, pasaron 4 meses. Cuando salió al mercado, pues de momento nadie lo quería. Luego hicimos una aplicación Shopify y empezamos a tener descargas de e-commerce por todo el mundo, en Estados Unidos, Europa y demás. Y aquí, pues muchos de ellos gratuitamente, ¿no? O sea, nadie pagaba por el producto. Teníamos una versión gratuita y era la que todo el mundo compraba. En el momento en el de hacer pasar toda esta gente de free a paid, prácticamente nadie quería pagar. Conseguimos a uno que pagaba. Y entonces, bueno, ahí ya tuvimos que replantear mucho el qué hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Lo que nos había funcionado en Surmile, pues parece que igual no está tan claro que le vaya a funcionar a estos e-commerce. Y todo acabó derivando en todas estas funcionalidades que habíamos desarrollado nosotros como plugin, ofrecerlas plug and play a otros e-commerce. Que quizá ahora todo lo pasado parecía más un nice to have. El problema que nosotros decíamos que solucionábamos era nada más y nada menos que conocer mejor a los usuarios en un mundo en el que tener data propia es súper importante, ¿no? Ya se está hablando mucho de la third party data, las cookies de terceros y todo ese problema de la dependencia de Facebook, de Google y demás. Y bueno, quizá too early, demasiado pronto en el mercado, desarrollando un producto que nadie lo había demandado hasta la fecha. Y entonces tomamos la decisión de, oye, vamos a ver si somos capaces de no tener miles de clientes utilizando un software como el nuestro, sino a ver si 5, pero grandes, lo utilizan. Entonces, bueno, cerramos acuerdos, pruebas de concepto con empresas grandes, muy grandes, logos guays, y la idea era, vamos a ver si estos logos nos ayudan a validar las hipótesis que tenemos nosotros que validar y a conseguir financiación, ¿no?
Y bueno, cerramos los contratos, parecía que todo estaba bien, pero bueno, el invierno startupero a nivel de inversión, finales del 22, principios del 23, nos tocó muy duro. El que iba a liderar nuestra ronda nunca apareció. ¿Por qué pasó eso? Bueno, ¿Fue el resultado de la pandemia o fue por otra cosa? es una buena pregunta. Había más dinero en el mercado que nunca, pero después de la pandemia la gente empezó a consumir diferente y las tecnológicas en bolsa empezaron a caer todas. Todas. Entonces, bueno, veías como las valoraciones en bolsa habían caído un 80% de media y lo que son rondas de series tardías, ¿no? Series B, C, de decenas o centenares de millones, no existían, estaban paradas. Entonces los fondos de inversión ponen un poco el freno de mano. Luego cae en Estados Unidos un banco que solo prestaba dinero a startups. Lo tiene que rescatar en la Reserva Federal, o no sé quién rescata ahí los bancos. Estados Unidos lo rescató, pero se vivieron días, horas de mucha tensión. Claro, todas las startups de Silicon Valley tenían su dinero allí. Entonces, de repente, no tenían acceso al dinero, no podían hacer transferencias. Entonces, bueno, se hizo mucho ruido e incluso se puso en duda que el modelo startup, ¿no? Tenía sentido. Entonces, es verdad que en el stage en el que estábamos nosotros, que era mucho más inicial y levantar cantidades más pequeñas, quizá no había un problema tan grande, pero el run estaba, ¿no? Y el levantar dinero con un buen producto, un buen equipo y con unas buenas ideas, cada vez era más difícil y a día de hoy sigue costando. O sea, yo creo que ha cambiado un poco el paradigma, ¿no? Entonces, sigue costando levantar pasta ahora, dices. Levantar pasta como se levantaba a lo mejor hace unos años. Sí. Yo es que para que te hagas una idea, no levanto dinero en mi puta vida. O sea, nosotros hemos montado las empresas a base de ganar dinero de verdad. Entonces, no. Pero es la mejor manera de crecer, ¿no? Financiándote con clientes. Tardas más. Tardas más y luego, no sé, yo veo gente levantando rondas, yo qué sé, y que son restaurantes. No sé, es verdad que un restaurante puede crecer más rápido si levanta rondas de inversión, ¿no? Pero meterse en valoraciones, ¿no? Vicio vale más de 100 millones de euros y hace hamburguesas. Entonces, no voy a ser yo quien diga que la valoración es alta o baja, ¿eh? Pero quizá hemos acostumbrado al mercado a que todo es startup, todo de tal, y quizás sí que ha habido una burbuja, ¿no? De valoraciones, de todo. La gente un poco por moda, invirtiendo a todo, a ese miedo a quedarse fuera, ¿no? Si ha invertido pues yo también invierto, ¿no? Mi cuñado dice, ¿no? Un amigo, no sé qué, tal. Y se ha hecho desgrava invertir también en startups. La gente va invirtiendo poco a poco. Hay muchas plataformas de crowdfunding. Entonces, bueno, se ha puesto muy de moda. Y no creo que vaya a pasar la moda, pero sí pues que se ha ajustado y ahora pues hay proyectos que igual les cuesta más encontrar financiación que antes no les costaba. Sí. Yo la verdad es que o sea, nosotros nunca hemos estado metidos en el tema startup, sobre todo de software, apps y demás. Lo nuestro siempre ha sido desarrollo de hardware y normalmente siempre ha corrido de la mano de que es la empresa la que lo desarrolla y tiene la pasta para ponerlo. Sí. Hemos trabajado para startups, pero no es, dijéramos, no es nuestro gran fuerte. Y nuestras propias empresas jamás. O sea, nosotros pusimos al principio, hace 20 años, pusimos 3.000 euros cada uno de los socios y hasta hoy. A base de reinvertir todo, ¿no? Bueno, lo hablábamos el otro día también, ¿no? Tú me decías, ¿qué diferencia hay entre empresario y emprendedor, ¿no? De hecho, ¿qué diferencia hay entre empresario y emprendedor? Yo creo que el emprendedor lanza un proyecto, ¿no? Tiene una idea en la cabeza, quiere solucionar un problema, lo quiere hacer de la manera más rápida, sencilla posible y quiere cambiar el mundo, ¿no? Pues solucionar ese problema. Idealmente ganar dinero y el fin justifica los medios, ¿no? Conseguirlo un poco de la forma que sea, ¿no? Vendiendo un trozo de tu empresa, que tú pues, no has tenido la necesidad de hacerlo, pero aceptando toda una serie de riesgos que hacer, ¿no?
y en mi opinión, es una opinión, luego se convierte en empresario, ¿no? Cuando es capaz de hacer crecer la compañía, gestionar equipos, aumentar las ventas, abrir países, ¿no? Todas esas cosas que hacen los empresarios, ¿no? Y el empresario, el emprendedor, hay mucha gente que dice que es el que también va al notario a firmar la SL, ¿no? Vale. Y muchas veces los empresarios, pues bueno, lo han heredado, que sería otro tipo de emprendimiento también, ¿no? Pero haber heredado el proyecto, que te pongan ahí de director general, ¿no? Un director general de una empresa, pues Hombre, ¿no? si lo han heredado no es emprendimiento, ¿no? Bueno, pero puede ser que luego pues, tú hayas heredado una cosa y luego se haga otra, ¿no? Ya es que era un monstruo, sí, Sí. eso sí. Mira ahora Cave Home, por ejemplo, ¿no? No es una herencia como tal, pero todo viene de una empresa familiar, de muebles, de toda la vida, tal, ¿no? Y Francés, pues bueno, pues ha montado una cosa desde cero, pero con una herencia, ¿no? Podríamos decir. O el directivo, ¿no? El director general de una empresa de, no sé, de cientos o miles de empleados, que factura millones o decenas de millones, es un empresario, coño. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor pues, a él le han contratado y se le ha hecho suya la empresa, ¿no? Y tiene ahí un número de acciones pequeñita y tal y no sé qué, pero no lo ha creado él, ¿no? Entonces yo creo que el emprendedor es muy creador, a veces muy soñador, muy visionario, y suelen serlo, ¿no? Y el empresario suele ser más estructurado, ordenado. Al emprendedor lo veo más latino, ¿no? Por poner... Sí. Y al empresario lo veo más nórdico, ¿no? Pero bueno, hay de todo, ¿eh? Por suerte. Yo tengo la teoría de que la palabra emprendedor se ha inventado porque la palabra empresario tenía connotaciones demasiado negativas. Puede ser. Sí, sí, los empresarios están demonizados en España, por lo menos. Entonces, Sí, un tío con, no sé, con 25 años que quiera montar una startup porque ha tenido una idea cojonuda de no sé qué, llamarse empresario es como... sí, emprendedor es guay. Qué carca, ¿no? Sí. Exacto. Sí, y el empresario es el que explota, ¿no? Al populacho para su único lucro, ¿no? Correcto. Sí, sí. Entonces, como no está bien visto el término, pues, no sé, la sociedad o el ecosistema o lo que sea ha ido introduciendo ese término porque a efectos prácticos es lo mismo. O sea, yo soy empresario ahora y cuando tenía 25 años y monté esta empresa, pues era emprendedor. Bueno, sí, empresario a la vez, ¿no? El primer día que tuve que pagar una nómina, ya me convertí en empresario, tal cual. Total, sí, sí. No, incluso sin pagar nóminas. Hay mucho empresario, emprendedor, ¿no? Que a lo mejor es autónomo y no tiene equipo. Correcto, un montón. Es también entrar en la definición de startup, ¿no? ¿Qué es startup o qué no es? Esa es otra de las dudas que también me cuesta un poco entender, porque para mí una startup está vinculada a un producto probablemente digital con una capacidad de crecimiento exponencial y que puede cambiar el paradigma de su mercado en pocos años. Pero en el momento en el que aparecen, o al menos me llegan a mí, empresas que se auto consideran a sí mismas startups, pero han desarrollado un hardware y ellos venden un producto. Hostia, si tú vendes un producto, es difícil considerarse una startup. De hecho, Tesla es una startup. Claro, luego hay muchas que dejaron de serlo y luego les llaman scale-up, ¿no? Claro. Sí, yo creo que mi definición va más entre la velocidad de crecimiento, porque eso yo creo que es un factor. Sí. Cuán rápido creces, qué recursos necesitas para crecer, que esta es otra también. Y luego, pues bueno, cada uno se denominará a sí mismo como quiera, ¿no? Sí. Me pasa un poco lo mismo, ¿eh? Startup mola. Decir Total. que, hostia, he fundado una startup, hostia, qué guapo. Sí, hay mucha gente que en la definición de quiénes son, ¿no? Dicen, somos una startup. Sí. Somos una startup que hace y piensas, ¡buah! ¿Qué hace? Mira, yo compro patatas en Murcia, las traigo aquí, las cambio de envase y las exporto y las vendo por internet y soy una startup. No, coño, tú comercias con patatas. No, eres una startup, ¿no? Las vendo por internet. Sí, bueno, pues como mogollón de empresas hoy en día, pero bueno, no sé, ¿eh? Es una duda que tengo que no sé. Yo creo que no hay respuesta correcta. No sé cuál Le es podríamos preguntar a ChatGPT. Correcto. O a Siri. Calla, como diga Siri, se activa esto. ¿Eh? Oye, escúchame, ¿cómo llegas a NetMentora? Pues bueno, este proyecto
no acaba de tener la atracción que queríamos. Esas pruebas de concepto, lo que prometemos que va a pasar acaba funcionando a medias. Sí. A un cliente le funciona de una manera, al otro de otra. Y entonces, bueno, intentamos buscar una salida. Nos quedamos al final sin equipo. Se va uno de los founders. Intentamos buscar una fusión, una venta, lo que sea. Casi nos convertimos en agencia, trabajando, haciendo software a medida para cualquiera que lo pidiese, ¿no? De nuestros clientes. Y a ver si entraba en nuestra ronda de inversión. La ronda nunca llega. La fusión no existe, la venta tampoco. Y bueno, al final pues, me tengo que ir a buscar la vida. Muy duro, un momento de mi vida gris en el que te sientes fracasado la vez que más de todas las que me he sentido, ¿no? Más que con las espardeñas. Mucho más, mucho más. El sentir que te han apoyado gente desde el principio, que han puesto su dinero, que han invertido en tu proyecto y que les has decepcionado, ¿no? Te has decepcionado a ti mismo también, porque es tu proyecto vital, lo que llevas trabajando, ¿no? Dedicando toda tu vida, el costo de oportunidad de otras cosas que podías haber dedicado, el dinero que le has puesto y los errores que has cometido, ¿no? Durante y luego a posteriori, ¿no? Porque se puede cerrar rápido, indoloro, tal, se puede cerrar más lento. Nosotros, pues bueno, pues, al final lo hicimos lo mejor que pudimos y bueno, en Mentora vieron las virtudes, ¿no? De un emprendedor, ¿eh? y entre otras cosas porque yo soy producto de Mentora, ¿no? Yo fui premiado en octubre del 19. Vale. Y bueno, fui ayudado por diferentes empresarios, ¿no? Como Jordi González de Benca, que le mando un saludo, como Kim Zurano de Paymify, bueno, y diferentes personas que me han ayudado mucho en construir nuestro producto, la cultura de la empresa, nuestras rondas de inversión, ¿no? Nuestra relación con proveedores, con ingenieros. Al final es un network y un bagaje que te da no solo cagarla, sino el aprender de gente que la ha cagado o de gente que la ha ido bien, ¿no? Entonces, bueno, yo fui productor de Mentora y luego, después de ser premiado, seguí haciendo el podcast. Okay. Aprendiendo también, ¿no? Al podcast de Mentora, pues al principio entrevistando pues, a gente de la red, yo con un micro de Amazon online y que saliera como saliera. Y hay gente súper interesante, ¿no? Me acuerdo del primero que hicimos con Javier Alonso, que había sido director general de Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, o de Dorna, la empresa que llevaba MotoGP, ¿no? Con emprendedores como Oscar Valledor, de Project Lobster. Entonces, bueno, al final a mí me permitía seguir durante 30 minutos, hablar súper profundo con gente que a lo mejor no me hubiera hecho caso y que yo quería hablar con ellos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, el podcast fue una manera de seguir vinculado con el mentor a tope y entonces, bueno, en un momento dado, como te decía, ¿no? Se cierra la empresa y me pongo a buscar empleo y en el Mentora lo saben porque evidentemente estábamos muy cercanos y en un cambio de dirección de la asociación me ofrecen dirigir la red aquí en Cataluña. Nosotros, no lo he mencionado, pero estamos presentes en 10 países, somos 67 asociaciones. Bueno, explícanos qué es Sí. Mentora. Bueno, lo has dicho al principio muy bien tú, ¿no? Nos fundó André Moulier, el dueño de Decathlon, Alcámpora en Berlín. Vale. En el 86, en un momento de crisis muy fuerte, textil, que tuvieron que despedir a mucha gente y junto con otros empresarios franceses se hicieron la pregunta de cómo podemos hacer para que se contraten a estas personas, ¿no? Entonces dijeron, A las pues, personas que despedían de sus propias empresas. Correcto. Entonces dijeron, oye, pues es un momento chungo el textil, pero si hubiese más empresas, ¿no? Se contrataría más gente. ¿Cómo podemos hacer para que haya más empresas? Pues creando emprendedores. Entonces montaron una asociación sin ánimo de lucro que se llama Réseau Entreprendre en Francia y en países de habla no francófona nos llamamos Net Mentora. Nosotros somos la primera asociación de habla no francófona que empezó en Cataluña, en Barcelona, en el 2012 y que hoy en día cuenta con 300 miembros. Está presidida por Marc Morillas, tercera generación de empresa de creando marcas. Al que invitaremos al podcast. Al que invitaremos, ojalá. Y que al final es muy particular, ¿no? Porque estos 300 miembros en Cataluña, ¿no? Y más de 15.000 en todo el mundo, lo que hacemos es ayudar a los emprendedores a consolidar sus proyectos.
Entonces les ayudamos a través de generar una comunidad donde todas sus dudas se puedan resolver y darles un acompañamiento, ¿no? Con un empresario tipo mentor que les va guiando con cierta frecuencia en este camino, ¿no? Es gente que ya lo ha hecho, ¿no? Que ya ha escalado esa montaña y que está aquí a veces como mentor, coach, psicólogo o hermano mayor, ¿no? Para guiarte y ayudarte en esa toma de decisiones que al final son tuyas, pero que acompañado llegas más lejos que solo, ¿no? Entonces evitamos que la gente cometa muchos errores, conociéndose entre ellos pues pasan cosas mágicas y al final generamos esta comunidad con un sentimiento de pertenencia muy fuerte. Y bueno, como te decía, ¿no? De estos 300, 200 son empresarios o directivos que no solo ayudan por un tema filantrópico, de ayudar al territorio, generar más impacto y demás, sino que ellos aprenden. O sea, estar en contacto con estos emprendedores que cambian el mundo, algunos de ellos que han pasado por el podcast, como Ramón Mañas de Odyssey Music, ¿no? Joder, un saxofón electrónico, porque él en Berlín le molestaba a la vecina que su hija tenía que hacer los deberes y no tocaba en silencio, ¿no? O sea, era muy ruidoso y quería tocar en silencio, ¿no? O, por ejemplo, Martín Cohen de Mixo, que también es viejo conocido vuestro. Pasa todos por aquí, macho. Que, bueno, que le daba pereza hacer cola, ¿no? Como a todos, para pedir una copa en una discoteca, ¿no? Y el tío, pues, es un loco que ha querido montar una máquina, él le llama la Mixo, ¿no? Que pesa 500 kilos y mide 2 metros de altura y que ahora está produciendo 30, ¿no? De hecho, creo que se hacen aquí, no sé si se puede decir. Sí, se hacen aquí. Por eso estamos por aquí, ¿no? Y que están las discotecas y que con una pantallita, ¿no? Pides el cubata y te lo sirve, ¿no? Entonces, todos estos locos, pues bueno, necesitan ayuda y en el Mentora, pues nos dedicamos a eso. Trabajamos un poco como un fondo de inversión, entre comillas, no con el objeto de invertir, pero sí con un embudo nos llegan más de 250 proyectos al año, seleccionamos a unos 80 para escuchar sus proyectos y demás delante de nuestra audiencia. De estos 80 o más de 80, más de 40 van a una fase de estudio y análisis que dura 3 meses y después de esta fase a 25 nuestro comité de aceptación los premia. Y el premio es... ¿Cuántos? 25 al año. 25 al año. O sea, este año el objetivo es 25, vamos bien, vamos on target y eso es que más o menos 2 al mes, aprox. Y el premio es este, ¿no? ¿Y cada cuánto hay una valoración de proyectos? Cada mes. Cada mes. Cada mes hay. Hay meses que hay 2. Sí, sí. En agosto suele no haber. Y el premio es ese, ¿no? Formar parte de la comunidad de manera gratuita, sin tener que dar equity de tu empresa, acciones ni nada. Y la gente que te ayuda tiene un conflicto de interés en el que no puede invertir en tu compañía. Y el consejo que te da es totalmente altruista, sin ningún interés económico, ¿no? Tenemos 3 valores, que es primero la persona, que un proyecto que no sea perfecto, liderado por las personas adecuadas, pues creemos que va a tener éxito, ¿no? Vale. Y a veces un proyecto pues, puede ser perfecto, pero si no están las personas adecuadas, pues no nos gusta, ¿no? Segundo, la gratuidad. Lo hacemos todo, como decía, pues por amor al arte, se puede decir. Y tercero, la reciprocidad, ¿no? Nosotros tenemos un sentimiento de comunidad muy fuerte y hoy es por ti, pero mañana por mí, ¿no? Entonces, cualquiera que levante la mano, pues oye, nosotros le ayudamos y es importante tener esa mentalidad de karma, de ayudar al prójimo, ¿no? Y si yo te ayudo a ti, igual mañana tú me ayudas a mí, ¿no? Oye, una pregunta incómoda. Algo que parece tan obvio, tan coherente como crear una organización, una asociación en la que pretendas promover que emprendedores o que se creen empresas, que se enriquezca el territorio en base a la creación de esas empresas que probablemente acabarán generando negocio, me sorprende que tenga que ser una iniciativa privada y no haya, o sea, y no esté o avalada o promocionada desde una institución pública. Sí, nosotros recibimos ayudas de instituciones públicas, de la Generalitat y otros organismos, aunque nuestra financiación, el 90%, es privado. Son los socios de nuestra red que hacen donaciones cada año, de las cuales pues ellos pues, bueno, tienen ciertos beneficios a nivel de desgravación, ya sea empresa por impuestos de sociedades o particular por IRPF, pero
pero sí, bueno, Es como muy de perogrullo, ¿no? O sea, que tenga que venir una empresa privada, una organización y decir, mira, escucha, es como, me da la sensación que es como sustituir el trabajo de parte de los políticos. Decir, mira, como sois incapaces, porque sois incapaces de hacer las cosas bien, de hecho, cualquier cosa que hagáis vais a hacer probablemente lo contrario de lo que se debería hacer, pues nosotros como empresarios vamos a hacer aquello que vosotros estáis dejando de hacer. Y me parece una puta barbaridad. Sí, pero mira, nosotros colaboramos con Acció, con Barcelona Activa, con Procornellà, que de hecho son socios de la Inventora, que hacen una labor muy buena en la empresa, ayudan a proyectos a nivel de viabilidad, a nivel de salir a otros países, a nivel de visibilidad en ferias, ¿no? En el 4 Years From Now, que es el Mobile World Congress, en Web Summit de Lisboa, en un montón de sitios, a pedirte un ENISA, que es un préstamo participativo del gobierno, y lo hacen de manera gratuita, ayudarte a asociar préstamos, incluso espacios gratuitos de oficina, ¿no? Entonces, esto existe. Lo que pasa es que, bueno, nosotros creemos que hay un hueco de cosas que no se hacen. Y hace 12 años menos, que es cuando empezamos aquí en Cataluña, y hace casi 40, pues en Francia, pues me imagino que todavía menos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final también el empresario muchas veces no encuentra su sitio y no hace match con según qué instituciones, y con la nuestra acaba siendo un sitio de otros empresarios que piensan igual que tú, ¿no? Claro. Entonces al final es fácil hacer match y querer pertenecer a esta comunidad, ¿no? Claro. ¿Qué es una mentoría? Pues es una buena pregunta, porque nosotros hacemos formación y tenemos unas guías de cómo se va a hacer este acompañamiento a los emprendedores, pero al fin y al cabo es libre. Tú, Edgar, lo harás de una manera, yo lo haré de otra. Yo he ayudado a cientos de emprendedores, antes incluso de pasar por el Inventora, que me han pedido ayuda, ¿no? Porque siempre al final, de tu grupo de amigos, muchas veces alguien, ¿no? Su prima va a emprender y dicen, tienes que conocer a Alex, ¿no? Claro. Y esto me ha pasado 1000 veces, ¿no? Y yo lo he hecho siempre porque me gusta, ¿no? Ahora, evidentemente, pues trabajo de esto y todavía con más rigor y más profesionalismo. Pero una mentoría es ese consejo, ese peloteo, ¿no? Ping-pong, que el emprendedor, pues idealmente, os vais a reunir online o presencial, te va a pasar en los temas que quiere hablar, que quiere tratar, seguramente son los problemas que tiene, te va a poner un poco en contexto para que tengas información para poder tal, y te va a pedir consejo de una serie de cosas. Y entonces no es, oye, ayúdame a hacer esto, que a veces incluso el mentor baja mucho al barro, pero, oye, ¿qué debería hacer, no? Y entonces, no sé, por ejemplo, hicimos un podcast hace poco con Reyes Pon de Místico, y me tiraba las cartas en directo en el podcast, ¿no? Entonces, bueno, puedes tirarte las cartas y a ver qué dicen las cartas y hago A o B, o puedes decir, oye, tengo estos problemas, lo comento con una persona que ya lo ha hecho y simplemente por buscar otra opinión, ¿no? Ya me va a ayudar, ¿no? Su manera de pensar y de afrontar ese problema. Pero si encima es alguien que tiene criterio y que yo veo que tal, si eso lo haces de manera recurrente todos los meses, pues te conviertes en una relación súper cercana de alguien que conoce tu proyecto, ¿no? Que empatiza contigo y que es capaz de ayudarte a tomar una serie de decisiones en momentos difíciles que el emprendedor empresario los tiene casi todos los días, ¿no? Sí. Y tú, a la hora de filtrar vosotros los proyectos que os vienen, porque imagino que ahí se os presentará de todo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que utilizáis para entender que tiene cabida en vuestra, bueno, en la red? Sí, es una buena pregunta, ¿eh? De hecho, hemos comentado, ¿no? Mixo y Odyssey, sí, pero han pasado proyectos muy buenos de hardware, que en España, pues parece que a veces cuesta, ¿no? Levantar dinero en el mundo del hardware, y la gente, pues hay unas barreras de entrada a desarrollar una serie de productos que si no te conocen a ti, por ejemplo, claro, es difícil, ¿eh? Y bueno, han salido proyectos como NGD, muy chulos, han salido proyectos... ¿Qué es NGD? NGD es un wearable que lleva gente, por ejemplo, de la Cruz Roja
o bueno, hay diferentes casos de uso. Sí. Trabajadores en minas, hablábamos del tema minería hace poco. Nuestra especialidad. Claro, están ahí y no tienen, de repente se cae, lo que sea, tal, y no tiene cobertura, no tiene nada, ¿no? Entonces, ya sea para poderse comunicar con un dispositivo, con satélite, pues de manera por un tema laboral, Sí. o por un accidente que le pase pues colgado desde una grúa o lo que sea, ¿no? ¡Pum! Se avisa a una persona y tal, ¿no? Esto lo hace Engie, Coa Biotech. Siramogas, por ejemplo, lo que han desarrollado es una máquina que ya dice, ¿no? Tipo Nespresso, que se mete en las peceras de las piscifactorías y es capaz de detectar patógenos. Porque por lo visto, Muy bien. el pescado de piscifactoría, hay un porcentaje muy alto, que no recuerdo el número, que muere por enfermedades, ¿no? Entonces se contagia un pez, se contagian todos. Entonces, si sabes detectar precozmente todas estas cosas, pues te puedes salvar una producción de peces muy importante, ¿no? No sé, Citrin, por ejemplo, Rock Viñas, que es una máquina de exprimir, tipo Nespresso, esta sí que se parece más a Nespresso, Sí. de naranjas, ¿no? Pues bueno, ha tardado, está a punto de morir varias veces, ahora acaba de lanzar un Kickstarter, y muchos salen eso, ¿no? En Kickstarter, como Ramón Mañas con los Saxos. Pero en el mentor, a nuestros criterios, somos agnósticos a cualquier vertical, industria, lo que sea. Eso nos lleva a ayudar a todo tipo de compañías, B2B, B2C. A veces cuesta más las que son de Deep Tech, Life Science, ¿no? Medical Device, etcétera, porque pedimos que tengan un proyecto innovador, disruptivo, Sí. que los fundadores estén dedicados full time al proyecto, que tengan una mayoría del accionariado de la empresa, y que tengan cierta atracción, ¿no? Eso, sumado al brillo en los ojos, ¿no? que es fundamental, es una ecuación difícil a veces, y que no esté demasiado avanzado. Que no esté demasiado avanzado. Que no esté demasiado avanzado, porque si lleva mucho tiempo en el mercado y demás, a lo mejor nuestra ayuda no va a ser tan... Pierde un poco de sentido, ¿no? Pierde un poco de sentido. Entonces, gente que se está pensando en emprender, no le podemos ayudar. Claro. Gente que ya se ha pasado el juego, tampoco, ¿no? Entonces tiene que ser el intermedio. ¿Pero aceptáis gente con un PowerPoint? No. 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 Tiene que estar en el mercado. Y ahí, lo que te decía, ¿no? Medical Device, Deep Tech, ¿no? Life Science, a veces cuesta, porque entre la patente y tal, tarda mucho en salir al mercado. Entonces, bueno, hemos hecho muchas excepciones, pero muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es ahora el momento en ayudarles? Porque a lo mejor tendrían que venir el año que viene, ¿no? Pero a veces el año que viene ya no quieren venir. Claro. Porque ya tienen, a lo mejor están en otra red, ¿no? O han recibido inversión y algún business angel les hace advisory. Entonces, bueno, siempre se acaban haciendo las excepciones, a veces según el brillo de los ojos o según, a veces tracción, ¿no? A veces tracción son cartas de compromiso de clientes que te van a comprar cuando estén en el mercado. Vale. Entonces no tiene por qué siempre estar en el mercado. O no sé, cómo Martín Cohen su MVP lo ha metido en Choco Barcelona, en una discoteca, ¿no? O Sira Mogas lo ha metido en una piscifactoría, ¿no? Pues se puede hacer. O sea, no siempre tiene que ser producto perfecto y tardo 6 años en salir, ¿no? Claro, si ya está desarrollado, está en el mercado y está vendiendo. Pero pues, bueno, es verdad que, claro, que si hay un tema de medicamentos, ¿no? O con personas, tal, es difícil, ¿no? Salir al mercado. O de alimentación. A veces es complicado. ¿Y tú sabrías decirme los mayores retos a los que se enfrentan los emprendedores? Yo creo que el mayor reto es el crecimiento. El crecimiento. Porque el crecimiento te lleva a ser mejor líder, tener que saber delegar, tener que saber contratar, tener que saber tener rotación en tu empresa, tener que saber despedir a veces también, lamentablemente. Y el crecimiento te lleva a todo esto, ¿no? Si no creces, o si creces lento, pues vas a saber llevar todas estas cosas porque poco a poco vas a aprender, ¿no? El que crece muy rápido muchas veces no está hecho, ¿no? Esa diferenciación que te hacía yo de emprendedor a empresario, ¿no? Sí. Claro, el empresario que tiene 1000 trabajadores, de repente le sacas de su empresa y le metes en una startup que crece muy rápido, va a saber hacerlo, porque ya lo ha hecho. En cambio, el emprendedor que estaban ahí en un garaje y eran 3 y de repente son 30 y luego 300, va a tener estos retos, ¿no? Yo creo que
la contratación, la cultura de la compañía y luego, bueno, el saber financiarse suele ser también uno de los grandes problemas. Pero cuando la gente te viene a ti a la red y te dice, oye, mira, que tengo un proyecto de lo que sea, suelen venirte con una idea de problema generalizado. Sí, Porque nosotros, no creo que te vengan a decirte, hostia, es que no sé contratar. no, les preguntamos. No, aparte en ese momento, normalmente no tienen ese problema todavía. Les preguntamos los retos que tienen para también ayudarles durante el camino, pero sí, muchas veces suele ser encontrar el product market fit, ¿no? Tiene una idea, la han sabido ejecutar, empiezan a tener clientes, usuarios, lo que sea, pero estás en un submarino con muchas vías de agua, ¿no? Entonces tienes que empezar a tapar las vías de agua, tienes que saber escoger qué vía de agua tapo y cómo hago para que el submarino se sumerja, suba a superficie. Llevar ese timón es lo difícil, ¿no? Y yo diría que la gran mayoría, cuando entran muchas veces es financiación, porque muchas veces necesitas financiación para el resto. Suele ser bastante típico tópico. Que muchas veces tampoco les podemos ayudar, la verdad. Son como son. Claro. Y luego Bueno, pero supongo que sí que tendréis contactos con Business Angels, Venture Capitals, al menos para presentarlos, ¿no? Tenemos y pueden hablar con gente que ha levantado rondas millonarias, ha pasado por el mentora Marco Loma de Eura, ha pasado gente que ha hecho negocios de varias decenas de millones bootstrap sin levantar un duro de inversión y gente que ha levantado muchos millones, ¿no? Pero sí, muchas veces poniéndolos en contacto con estas personas les ayudas a afrontar los problemas de una manera u otra, ¿no? ¿Es difícil acceder a esos inversores? Para alguien que no tenga ni puta idea. ¿Te escuchan? ¿Les puedes mandar un mail? Hay un... Bueno, yo diría que cada uno tiene su librillo, ¿no? Sí. Pero hay reds y siempre se dice, ¿no? La teoría de los 7 contactos, ¿no? Que hace poco alguien me la resumió a 3, ¿no? Tienes que encontrar a alguien que conozca a esa persona. Vale. Esto va de personas. O sea, un mail frío puede funcionar. Cada vez la gente es más creativa enviando emails, ¿no? Pero yo creo que va más de encontrarte a este inversor en este evento, saber que fulano ha trabajado con él o lo conoce o han invertido en una participada juntos y intentar no ir por el camino rápido autopista, sino ir por carreteras comarcales y poco a poco ir montando tu storytelling, ¿no? Y a la que tienes uno, pues vas a por el segundo, por el tercero, a no ser que quieras ir directamente pues a los más grandes, que muchas veces es también complicado, ¿no? Ir a fondos de inversión de fuera de España, además, se antoja difícil si no vienes de la industria, por mucho que tengas un producto muy bueno, ¿no? El inversor también quiere ver quién ha invertido antes y le va a dar credibilidad, ¿no? Si ve que te ha invertido Luis Caviedes o, yo qué sé, David Tomás, por ejemplo, que es un miembro de NetMentora, que es inversor bastante activo de Sea Rocket, les va a dar credibilidad, ¿no? Si de repente ven Pepe Pérez, este quién es, mi cuñado, ¿no? Pues no les va a dar esa credibilidad que ellos necesitan muchas veces. Muy bien. ¿Y tú sabías decirme cuál es la principal cualidad que necesita un emprendedor para salir al ruedo? Sí, yo creo que resiliencia es una, ¿no? Muy importante. Tiene que ser muy resiliente. El saber tolerar el no, porque vas a tener no es todo el día, ¿no? No sé a ti si te pasaba, ¿no? Que te decían que esto no iba a funcionar, ¿no? A mí me lo dijo todo Cristo, mi padre el primero. Entonces, bueno, si sabes escuchar a la gente adecuada, claro, porque también pegarte contra una pared todo el día tampoco es el plan. Claro. Hay que saber poner a cada uno en su sitio, ¿no? Y tener ese espíritu de decir voy a callar bocas, ¿no? Está bien, pero también hay que saber escuchar en el momento adecuado, que a veces el emprendedor es tozudo y no... Hace no mucho escuché a Oscar Pierre decir que, el de Globo, decir que le habían dicho que no a Capital
creo que dijo como 120 o 130 Sí, me suena, sí, veces. lo escuché en un podcast. ¿Cómo? O sea, Sí, sí. Y que el 121 les quedaba muy poca caja y que fue el que les salvó a la compañía. Sí, sí. claro, a ti me ha dicho ya 97 veces que no y venga, va, a por la 98. A la 99. Hostia, nen. Total. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Esto es una carrera de resistencia de largo plazo y más en hardware, por ejemplo, ¿no? Claro, más lento, más sí. Más lento. Y luego otra cualidad que tiene que tener es saber vender. Básico. Un emprendedor, cualquier persona debería saber vender, ¿no? Te has de vender, ¿no? Al principio en tu casa a tus padres, ¿no? Que tiene hermanos a sus hermanos, a tus amigos, a tus profesores, ¿no? A tus parejas, en tus trabajos, tus compañeros de curro. Has de saber vender. Y saber vender no es ser un comerciata, sino tener escucha activa, escuchar qué es lo que quiere la otra persona, por qué estás con él ahora mismo. Y si tienes esta capacidad, esta empatía quizá hacia las personas, vas a ser el mejor líder. Porque al final vas a tener que vender a tus empleados, a tus inversores, a tus clientes, a tus proveedores. Y muchas veces ves una falta de alguien con capacidad de personas, ¿no? De saber gestionar personas en el sentido de vender, ¿no? En los equipos fundadores, ¿no? Entonces son 3 ingenieros superdotados, con máster en PhD, no sé qué. Pero que no salen de la habitación de su casa. Igual les falta eso, sí. Entonces, ahí está, ¿no? La típica frase de equipos complementarios, ¿no? Tal. Sí, macho. Yo si hago caso de mi experiencia, al principio cuando montamos la empresa, lo que yo pensaba que nos iba a costar más, sin duda, era conseguir clientes. Dice, hostia, macho, yo tenía 24, 25 años y me iba a vender proyectos de ingeniería, de desarrollo de maquinaria, que me reunía con directores industriales de 50 tacos que me miraban y decían, a chaval, ¿tú dónde vas? ¿Dónde vas, piltrafilla? Que me vas a hacer tú la máquina de no sé qué. Y no me creían. Y para mí eso era lo que yo imaginaba que iba a ser más complicado. Y con el paso de los años me he dado cuenta que no, en absoluto. De hecho, a nosotros conseguir clientes no es algo que nos haya costado muchísimo. Y nuestro gran reto, o al menos el mío, siempre ha sido la gestión del personal. Absolutamente. Siempre. O sea, no sé, te diría el 80% de mi foco siempre ha sido al personal. Más que vender o más que cualquier otra cosa. O sea, es verdad que si no vendes, no tienes la oportunidad de gestionar nada, claro, porque lo necesitas. Hay que vender siempre. En tu caso, pues sois tan buenos, seguramente, que los clientes tú no tenías que vender, pero se enteraban, o sea, por recomendación, ¿no? Hablábamos de Ramón Mañas. Sí. Él tiene a saxofonistas locos que se compran el travel sax y se lo dicen a sus amigos saxofonistas. Sí, correcto. Tú no estás vendiendo, tú no te estás dejando dinerito en Facebook Ads, en Google, pero lo has hecho tan bien que es una venta por recomendación, ¿no? Claro. Boca a oreja. A ti seguramente te pasaba eso. Sí, 100%. Y el reto es lo que dices tú. Una vez creces y escalas, lo que me preguntabas al principio, ¿no? El reto de los emprendedores, si dijéramos uno que todos tienen, es ese, ¿no? Esas personas, escalar, saber delegar. Tú ahora estás aquí haciendo el podcast conmigo y estás tranquilo. Sí, porque está claro que hay alguien que se está encargando del negocio. Hay alguien que se está encargando, ¿no? Y hace 20 años, pues no podías permitirte estar aquí grabando podcast. Entonces, bueno, yo creo que esas habilidades tú las has adquirido de forma natural y en un tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y los emprendedores de hoy pues pueden seguir 2 caminos, el que seguiste tú o el del mundillo startupero. Vamos a levantar rondas a saco y vamos a hacer esto rápido, ¿no? Y en 2 años somos 150. Y bueno, y ahí entonces pues se te cae el pelo, te enfadas con tus socios, se te va gente, tienes problemas para contratar, porque claro, de repente se te han ido 10 tíos y tú creces 30 personas, o sea que hay que contratar 40 este año y son problemas exponenciales porque tú has querido seguir un camino de máxima velocidad, ¿no?
con el objetivo muchas veces no se sabe de qué. Porque la gente dice, bueno, vender la compañía, no sé, cuenta los exits que hay en España. O sea, vale, no con los dedos de una mano, porque por suerte cada vez hay más casos de éxito, pero bueno, no nos alargaríamos mucho el podcast si los vamos enumerando uno por uno, si tuviéramos la lista. Y creo que lo importante es el camino. Y luego, si encima no es una burbuja y ganas pasta cada año, como lo que comentabas al principio, ¿no? Cada año hemos ganado dinero y nos hemos financiado nuestro crecimiento. Pues eso creo que es más sano y creo que vamos hacia un mundo startupero de no tanto unicornio y sí más empresas camello que puede que se vendan, puede que se financien con dinero de inversores, pero que busquen pagar dividendos, que hoy en día en las startups no se sabe lo que es, o que pagar dividendos parece un poco utópico, hacer unos múltiplos más pequeños, ¿no? A lo mejor se vende tu compañía por, no sé, 3x lo que entra un inversor y está de puta madre. Joder. Y no el Venture Capital, que lo que busca es hacer un home run, que es lo que le llaman ellos, recuperar todo el fondo, ¿no? Si he montado un fondo de 100 millones, mi tesis de inversión es que cualquiera de las empresas que yo invierta tiene el potencial de que se venda por más de 100 millones. Hostia. Entonces, claro, eso, cuando hablábamos de los criterios de selección, ¿no? Claro, en el Mentor no invertimos, no tenemos ese problema. Pero, claro, decir, oye, el proyecto es la hostia, los fondos son la hostia, pero ¿tú crees que van a vender por 100 millones? No, fuera, no invierto, ¿no? Yo creo que esto va a cambiar. Cada vez va a haber fondos más pequeños, no tanto fondos tan grandes. Se ha demostrado que los fondos pequeños han sido los que han dado más rentabilidad, pero a la vez son los menos profesionalizados, porque no da para tener 4 socios, directores, analistas, becarios, ¿no? Y toda la estructura piramidal típica americana de fondo, sino que son pues, los socios con un analista, un becario, ¿no? Y estos, históricamente, o con la información que yo tengo, la verdad, tampoco es que estoy tan metido, son los que han dado mejor retorno y sobre todo los primeros. Cuando ya se ha hecho el típico no sé qué, 1, 2, 3, que es ya el número de fondos que han montado, cada vez han levantado más dinero de otros inversores y sus rentabilidades, su TIR, ¿no? El retorno de la inversión que le han dado los inversores ha sido más baja. Por lo tanto, yo creo que incluso el modelo de inversión startups no está en entredicho porque hay más dinero que nunca en el mercado. Eso es bueno, pero yo creo que vamos a ver modelos, lo que decíamos, ¿no? Menos startuperos, unicornio como tal, y más parecidos a empresas pyme, ¿no? A veces. O sea, para un inversor es implanteable invertir en una empresa con el objetivo de cobrar dividendos. Venture Capital no. Imposible. Venture Capital imposible. No quieren. O sea, el modelo de toda la vida. El Venture ¿no? Capital quiere o que se muera o que lo pete. Quedarte ahí enganchado. Nada. Que te dé un 10% al año. No, porque ellos tienen un modelo en el que tienen un proceso de inversión de entre 4 o 5 años, donde invierten en las compañías, y luego un proceso de desinversión de hasta 8 o 10 años, más o menos. Esto es lo que ellos intentan. Entonces, durante los primeros años van haciendo fundraising, van captando dinero de inversores pequeños que suelen poner más de 100.000 euros de su bolsillo en ellos para diversificar la inversión. Dicen, oye, se lo doy a un tío profesional, yo no tengo ni idea de startups, no sé dónde lo va a meter, me va a cobrar un 2% anual de estos 100.000, me va a cobrar 2.000, ¿no? ¿Lo hago bien? Sí, ¿no? Sí. Me va a cobrar 2.000 al año. 2 de 100. Correcto. Por gestionar el dinero, ¿no? Tener una estructura, unas oficinas, etcétera, llevar un podcast, lo que sea, ¿no? Y luego, cuando se vayan vendiendo compañías de las que han invertido, igual invierten en 20 compañías. De estas 20, pues no sé, 4 se van a ir a la mierda, o igual más, igual 6 se van a ir a la mierda, otras 6 ni fu ni fa, zombies, que se dicen, que igual pagan dividendos, pero no es lo que interesa. Luego habrá 4 que van a dar unos múltiplos buenos. O sea, estoy haciendo números un poco así de memoria, ¿eh? Cada fondo tendrá sus tesis. 4 darán muy buenos múltiplos, ¿no? Igual incluso alguna más. Darán buenos múltiplos, 2, 3, 4 veces.
luego habrá 2 que darán buenos múltiplos de verdad, 10 veces, y luego habrá una que va a dar un múltiplo de más de 30, 40, 50 veces. Entonces, al final, tú lo que buscas es que de estas 20 haya una que dé el múltiplo grande. Lo otro, en realidad, te va a maquillar los resultados. Y del dinero, te lo van pidiendo poco a poco. A ti te dicen 100.000 euros como inversor. Entonces, te van pidiendo cada año 20.000 cada año durante 5 años, por poner un número. Ellos te dicen que te prometen una TIR. Por lo tanto, no es lo mismo pedírtelo todo de golpe para la rentabilidad que te van a ofrecer que al final o que en cada año. Entonces, como van necesitando el dinero poco a poco, te lo van pidiendo poco a poco. Sí. Y suelen invertir un 30 o un 40% del dinero en primeros tickets, pues depende del tamaño del fondo, pero no sé, 50, 100.000 euros, por poner un fondo pequeño de pre-seed. Algunos más, 250.000, 500.000, depende del tamaño del fondo. Y luego el otro 60, 70% del dinero se lo van a guardar a las que van bien. Entonces, la que detectan que puede ser del percentil más alto, les van a hacer acompañamientos en su siguiente ronda, la seed, la serie A, la que sea, ¿no? Entonces, así es un poco cómo funciona. No buscan dividendos, no buscan compañías zombies, no quieren fusiones con otra compañía, ¿qué tal? No, o sea, quieren liquidez en máximo 10 años. Y a medida que se van vendiendo las compañías, ellos repagan a sus accionistas. Y se suelen quedar, aparte de ese 2% que se quedaban de manera anual de fee de gestión, luego se suelen quedar entre un 15 y un 20% de los beneficios. Del resultado. Entonces, de la diferencia de los 100.000 euros a lo que te acaban pagando a ti, ellos se van a quedar una comisión y normalmente dicen que te van a dar una rentabilidad mínima, que a veces está en el 8%, en el 10%. Por debajo de esto no te van a cobrar una comisión extra. Si suben, sí, ¿no? Entonces, bueno, así hay en España cada vez hay más fondos, cada vez hay más dinero. Si nos comparamos con cuando empecé yo, pues prácticamente no había. Y bueno, y a nivel internacional, pues todavía más, ¿no? O sea, en ese sentido se contradice un poco mi teoría de cómo va a evolucionar el mundo startup, pero luego ves en bolsa empresas tecnológicas que no han ganado nunca dinero, que han levantado más dinero de lo que valen, o algunas incluso que han levantado más dinero de lo que han llegado a facturar. Hostia. Entonces, claro, creo que puede haber un cambio de paradigma, aunque tampoco tengo una bola de cristal. Claro. Alejandro, tendríamos que ir acabando, ¿eh? Porque está siendo la hora de merendar. Yo soy de hablar mucho, ya lo sabías, ¿no? Si saben con lo que hablo, ¿para qué me invitan? Aquí nos liamos, macho, echamos la tarde. Vamos a ir acabando, va. ¿Qué retos tenemos de la red NetMentora en los próximos años? ¿Qué vais a hacer así? Pues mira, uno de los retos que tenemos es que cualquier emprendedor en Cataluña nos tenga en el top of mind. En el momento de aprender, piensa en NetMentora. Y esto es porque queremos tener a los mejores proyectos. Y para tener a los mejores, tienes que aspirar a todos. Y esto es uno de nuestros retos. Otro es, al final, digamos, hay dos caras de la moneda, ¿no? Si tengo más emprendedores a premiar, necesito más empresarios que hagan el acompañamiento, ¿no? Entonces tenemos más o menos un ratio de 7-1, más o menos. Cada año premiamos a 25 proyectos. Entonces, bueno, tiene que haber... 7-1, que es de los que se presentan, los que premian. No. 7 empresarios por cada proyecto. Sí. Bueno. Entonces, bueno, este es un poco el ratio que tenemos que tener. A veces lo cumplimos, a veces no. Porque luego los empresarios también van liados. Entonces, no le puedes pedir siempre a los mismos que ayuden en esto, en lo otro. Entonces, tienes que tener una red amplia, diversa. Entonces, bueno, si a la vez crecemos de este lado de la balanza, tenemos que crecer también por el otro, ¿no? Y luego hay uno que llevamos años trabajándolo y teniendo mucho éxito, que es el tema del emprendimiento femenino. Ok. Y bueno, somos una red súper diversa. El 37% de los proyectos que tenemos están liderados por mujeres y más del 30% de nuestros miembros son mujeres hoy en día. Pero está alejado todavía de tener una paridad hombres-mujeres. Pero sí que hemos hecho una labor importante versus el ecosistema, ¿no? Creo que es en torno a un 5% de proyectos que emprenden mujeres versus hombres. O sea, en ese sentido, muy buenos KPIs. Pero bueno, hay que seguir remando. Bueno, o sea, crecer en número de proyectos, crecer en mentores, ¿no? Sí.
dar a conocer, Sí, porque es obligatorio. dar a conocer la red. O sea, tienes que hacer ahí un poco de... Tengo que ir a muchos podcasts y... Te sigan muchos podcasts. ¿Hay algún empresario que te gustaría que formara parte de la red? Hacemos un llamamiento, lo publicamos en todos sitios y se te presenta aquí, ¿eh? Pues mira, a ver si tienes poder de convocatoria y además me gustaría traerlo al podcast también. Venga. Pero está súper de moda José Elías, ¿no? José Elías, un grande en los últimos 3 meses, ¿eh? Y sí, la verdad que no he tenido el placer de conocerlo. Soy fan de su canal de YouTube. Y creo que hace una divulgación, ¿no? de lo que es emprender y de verdad, ¿no? Sin brilli, ¿no? Que creo que encajaría mucho con la cultura de la inventora, ¿no? Y seguro que en tu podcast también daría mucho que hablar. Daría que hablar, desde luego. Vale, pues escucha, lo hacemos. Venga, vamos allá. José Elías, tú no nos conoces, pero... No empezamos bien. José Elías, necesitamos que nos eches una mano a NetMentora, que por si no lo sabes es una red que pone en contacto a emprendedores con empresarios con el objetivo de intentar fomentar los proyectos interesantes en Cataluña y echarles una mano a todos esos emprendedores que están empezando o que tienen empezado ya una empresa y se enfrentan a los retos cotidianos con los que todos en algún momento nos hemos encontrado. Entonces, creemos que serías un candidato estupendo para formar parte de la red. Y desde aquí hacemos un llamamiento a que si escuchas esto, te puedas poner en contacto con nosotros para presentarte y ver cómo podemos llegar a esa colaboración. Estás nominado, José. Estás nominado, José. José, se vienen cositas. Brutal, a ver si le llega. Lo cortamos y se lo mandamos directamente. Seguro que nos hará caso. Brutal. Seguro. Oye, pues para acabar, la pregunta chunga del podcast. ¿Cuál es la mayor cagada profesional que has cometido? Aparte de la de no adjuntar el documento en el email, ¿no? La mayor cagada, ¿eh? No me la había preparado, ¿eh? ¿No? Claro, porque no miras nuestros podcasts al final. No, me he escuchado varios, ¿eh? La mayor cagada, es que son muchas. Otro tópico típico, ¿eh? Sí. La mayor cagada... Te lo voy a decir, ¿eh? Sí, hombre, sí. Cuento con ello. La mayor cagada... Socios, inversiones, analizar el mercado. Vale, la tengo. La tengo. La mayor cagada que he cometido profesionalmente ha sido avalar un préstamo personal. Hostia. Sí. Eso no lo había dicho. Esta no ha salido todavía, ¿eh? Esta no lo había dicho y es la mayor cagada y es el típico consejo red flag, no puedes hacer. Y yo la hice, ¿no? En pandemia daban los préstamos ICO a cascoporro. Sí. Y bueno, y fuimos al banco y sí, claro, un ICO, lo que quieras. Pero había que firmar un papel que era que lo hablábamos personalmente. Entonces, bueno, no recomiendo aval personal. Siempre hay otras soluciones. Subvenciones, ampliaciones de capital con socios, financiarse con clientes, o sea, cualquier otra cosa, menos avalar personalmente. Porque ya es suficientemente traumático el tener que cerrar tu proyecto si llega el día, ¿no? El tener que dar la cara, ¿no? El tener que a veces pagar el cierre con dinero que no tienes, pidiendo un préstamo de pues, abogados, ¿no? Concurso de acreedores, lo que sea para cerrar, ¿no? Si encima ya se te queda el tema de la deuda personal ahí con tu nombre y tal, te meten en ficheros de morosidad, ASNEF, RAI, lo que sea, es una liada que encima ya no solo te hipoteca el pasado, sino tu futuro, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que te digo que no se me ocurren en muchos casos muchas alternativas válidas, ¿eh? Porque tú empiezas con tu proyectito, vas al Banco Santander y dices, no, mira, es que he tenido una idea brillante y necesito que me des 100.000 euros porque esto va a escalar de la... Claro, el Santander te va a mirar muy fuerte y te va a decir, ya, pero
Sí, Entonces, lo normal es que no te lo dé tampoco. O sea, también te digo. Sí, lo normal es que 100.000 pavos ya No te lo dé. no te los dé. Pero en el caso de que, no sé, los llegas a convencer por el motivo que sea, claro, ellos necesitan resguardar su inversión de alguna manera. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que es una de las mayores cagadas que se puede cometer. Pero no sé muy bien una alternativa válida en determinados yo te lo digo, puntos. o sea, yo he cometido todos los errores que no se tenían que cometer y algunos de ellos sabía que no se habían de hacer. Que no tenías que hacer eso, ¿no? Pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? Hay veces Es que lo tienes que hacer. Que lo tienes que hacer o no encuentras otra solución, ¿no? Hay veces que es ahí la manzana podrida, ahí Adán y Eva, te la ponen y lo fácil es morder, ¿no? Correcto. Sobre todo cuando tienes la necesidad y no tienes otra. Y los bancos, otra mítica, ¿no? Los bancos te dan el paraguas cuando hace sol, ¿no? Correcto. Tal cual. Entonces, en ese momento, con un balance impecable, después de una ronda, lo que sea, tal. Pide la pasta cuando no la necesites. Tal cual, ¿eh? Porque cuando la necesites, ya te digo yo que... Oye, muy bien, Alejandro. Muchísimas gracias por el ratito que hemos pasado. Súper interesante. Ahí queda el llamamiento para José Elías, que seguro que nos va a escuchar. Y voy a aprovechar para obsequiarte con uno de los auriculares inalámbricos que regala Proton Go, nuestro patrocinador, a sus clientes. ¿Podemos hacer publicidad o no? Sí, claro, coño. Lo digo porque ya me los habías regalado. Ah, sí, ya te los he regalado. Es verdad. Y los he utilizado y van muy bien. Y van bien, ¿no? Así que gracias, Proton Go. Pues oye, para tu mujer, va, te lo regalo. Gracias, Edgar. Alejandro, muchísimas gracias por todo. Un placer y me voy a poner la campanita, ¿vale? Eso, importante. Así, cada vez que vayas publicando, Importante. voy viendo si viene José Elías o quién viene. A ti y a todos vosotros, acordaos, si os gusta el contenido que ofrecemos de emprendimiento, de ingeniería, de innovación, pues acordaos suscribiros. Y cualquier comentario, pregunta, duda que tengáis, pues nos lo dejáis en los comentarios del vídeo e intentaremos ir resolviéndolo de la manera de lo posible. Muchas gracias. Gracias a ti.